Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente reunidos aquí en este día para poder conversar de la palabra de Dios, tener este contacto espiritual. Y aunque estamos separados allí por las circunstancias ya que estamos viviendo, pero queremos estar reunidos en la palabra de Dios y también por este medio, en que ustedes puedan vernos y de esa forma tener allí este contacto espiritual. Estamos en este día y esperando que el Señor nos abra puertas a su palabra. Decirles también que estamos allí en los problemas de dificultad que viviendo, pero gran parte de todos nuestros hermanos han ido evolucionando bien, porque la enfermedad se ha ido allí alejando de ellos. Tenemos varios en esta forma. También decirles que no hemos estado ajenos nosotros como familia, ya que el día de ayer un tío político que no caminaba con nosotros, sino en JBH, en la clase de la prisa, donde nosotros somos, también partió en el Señor por esta causa, este virus, y hoy día tiene que haber sido enterrado. Hemos estado lejos y estamos pasando también esta pena de nuestra familia. Hay también algunos primos afectados, una cuñada afectada, y por ello pedimos una vez más a usted que nos acompañe en la oración para pedirle al Señor misericordia. Y Dios bendiga a toda nuestra familia y bendiga a su familia y la guarde de todo mal. Vamos entonces a lo que hemos venido en esta hora a conversar de la palabra de Dios, sin antes invocar el nombre del Señor en una oración. Cierra sus ojitos y oramos al Señor. Mi Padre bueno, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Usted nos concede, Padre justo, nuevamente estar en este lugar, Señor bendito, para allí oír de su palabra bendita. Ante ti, Señor, rogamos que tú nos perdones todos nuestros errores, torpezas, humanamente que cometemos, Señor, y tu misericordia nos alcance, y tu sangre bendita nos cubra de todo mal, Señor. Y ya pueda limpiarnos, Señor, y tu purificación sea a favor de cada uno de nosotros. Bendiga a todos nuestros hermanos que están escuchando esta voz, están en contacto contigo. Guárdalas tú en grande manera. Luego ahora, Señor, que tú nos abras puertas de tu palabra y podamos conversar, Señor, lo que tu Espíritu tiene para cada uno de nosotros. Luego, Padre mío, toda esta misericordia en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Quiero invitarle a usted que abra su Biblia en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, donde tendremos una lectura de los versículos 20 al 24. Y Dios nos dé esta gracia. Busque usted con tranquilidad si tiene Biblia en mano. Si no, escuche allí la lectura de esta palabra. Voy a hacerla en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así ella: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, en vosotras, también tiempo ha se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Añada al Señor bendición a esta lectura. Y Dios nos dé la gracia para conversar de este punto. Dios nos tiene una lectura quizás un poco extraña, no corriente en la conversación que tenemos constantemente en la iglesia. Pero son ejemplos, palabras, vivencias que están escritas en su palabra y tienen siempre un motivo de enseñarlos,
de mostrarnos el camino glorioso del Señor. Y pareciera que en alguna manera la palabra de Dios está indicada a hombres individuales, a personas, y que si bien es cierto es así, también ha involucrado las ciudades, los países. Ya hemos visto en la escuela dominical cómo hemos tenido esa promesa bendita, que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y por ello que cuando muestra este hecho, muestra a los grupos, que allí hay como pueblos, como naciones. Y en el tiempo en que Jesús comenzó su ministerio, allí era de una manera extraordinaria los lugares donde él vivía. Y de acuerdo a la Escritura, vemos que eran lugares que ya estaban profetizados por parte de los profetas, cómo sería y de esa manera. Y siempre recordamos cuando la Escritura nos dice de una pequeña ciudad y le dice a esa pequeña ciudad, Belén Epafra, tú no eres la pequeña, tú no eres la más insignificante, porque de ti saldrá un Salvador, de ti saldrá un vástago que llevará y tendrá esa bendición. Dios permitió que Belén, aquella ciudad, hasta el día de hoy es reconocida, enaltecida, es admirada, es copiada en alguna manera, porque de ella tuvo esta bendición extraordinaria, que María, la madre del Señor Jesús, saliera de aquel lugar y en aquel lugar diera luz a aquel que fuera el Salvador del mundo. Por eso cuando miramos estas circunstancias, Jesús que comienza el ministerio y va a vivir de un lugar a otro. Y quiero llevarlo a alguna lectura, como el mismo Mateo escribe aquí en el capítulo 4, nos habla de esto. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz resplandeció. Se estaba viviendo ese minuto ya profetizado más de 700 años antes, lo que había dicho específicamente allí el profeta Isaías, hablando que habría una luz para aquellos. Y quiero leer textualmente allí en la profecía de Isaías, cuando dice claramente, mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron primera vez la tierra de Zabulón y de la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, en aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y el que moraba en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y agrega un porqué Isaías, el profeta, en el capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un personaje extraordinario. Una gran bendición para aquel lugar donde este personaje, primero hemos hablado de Belén, nacería, con todos estos nombres. En esas regiones que realmente allí tendrían el gozo de ver la luz, porque moraban en tinieblas, moraban allí en oscuridad, nunca había llegado una luz tan bendita, pero Dios había profetizado claramente que habría una luz gloriosa. Por ello, cuando Jesús decide dejar Nazaret y se fue a Capernaum, empezó su ministerio
y aparte de empezar a recolectar a sus discípulos, hizo tantos milagros que la Escritura nos revela que gran parte de todos los milagros que conocemos lo hizo en estas ciudades, en Betsaida, en Corazín, en Capernaum, donde Dios permitió que esa luz resplandeciera a muchos, y muchos fueron testigos de la obra de Cristo, de las sanidades, porque dice la Escritura que todo enfermo que era llevado era sanado. La gente empezó a acostumbrarse a los milagros, a lo que se ama. Pero de esa manera hubo un goce allí carnal, un goce humano, pero no entendían el misterio de Dios, no entendían por qué se hacían estas cosas, no entendían de dónde venía este poder, esta virtud. Y por ello que de esa manera había llegado una frialdad tremenda hacia ellos. Y eso es allí lo malo del hombre muchas veces cuando se acostumbra a ciertas bendiciones, a ciertos despliegues humanos que le producen gozo, y va allí dejando lo que es lo profundo, lo verdadero, lo que para qué es aquello que se efectúa. Porque cuando miramos a Jesús haciendo todos estos milagros, cierto era que los que recibían la sanidad, como los ciegos, o ese paralítico que fue descolgado desde el techo, y cuantos otros que allí fueron paralíticos y vieron gozo de ser sanados. Pero ¿cuántos ojos estuvieron sobre aquellas sanidades? ¿Cuántos vieron ese trabajo? Sin embargo, no se produjo en ellos el arrepentimiento, ni el servir a Dios. Específico está en la Escritura, cuando allí 10 leprosos que pedían al Señor Jesús que los sanara, y Dios hizo misericordia, de tal manera que le dijo, anda y mostrado a los sacerdotes. Y fueron los 10 a mostrarse a los sacerdotes para que dieran el veredicto que ellos estaban sanos. Pero sucedió que en la ida, cuando corrían hacia aquel lugar y se encontraban sanos, uno paró, dijo, y no dimos la gracia a aquel que nos sanó. Y se devolvió ese para agradecer al Señor Jesús que había sido sanado. Y oyó las palabras gloriosas, allí que de ese hombre se vertían desde su corazón de una gratitud tremenda hacia el Señor que lo había sanado de aquella terrible enfermedad. Pero el Señor Jesús, cuando lo miró, se acordó que no era uno solo el que había sido sanado. Y hizo una pregunta, ¿y no fueron 10? Cierto era que los 10 habían sido sanados. Y solamente uno que era forastero, uno que no era de ese lugar, se había dado vuelta para agradecer a Dios. Y encontramos en el hecho en que allí los milagros, lo que Jesús hizo a favor de la humanidad, y vuelvo a repetir, beneficiaba tanto y da alegría y gozo porque esos eran sanados, limpios y veían, saltaban. Todo tipo de enfermedades Dios las sanó. Pero cuántos ojos que estaban y mirando esta obra, no se producía lo que el Señor Jesús quería, un reconocimiento. No se producía lo que Dios buscaba, un arrepentimiento para los hombres. Y aunque estaban llenas estas ciudades de tantos milagros, y todos conocían, porque la luz de Cristo estaba alumbrando en aquel lugar, ya dicho en las profecías anteriores, iba a alumbrar el camino de aquellas ciudades. Pero había una ceguera espiritual, una oscuridad, que no podían ver la gloria de Dios, no podían ver la manifestación de Dios. Y ese es un problema de la humanidad entera, que a veces viendo las cosas como Dios las puede hacer, están ciegos y no logran entender la visión del Señor Jesús. Por eso en estos versículos que hemos leído, dice el primero que es el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se habían hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida!
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y por ello vemos cómo reconviene al Señor a aquellas ciudades que estaban llamadas a ser gratas, a buscar a Dios, a arrepentirse, a reconocer la gloria del Señor, la manifestación de Cristo al Señor en medio de ellos, ya anunciada desde el principio. Sin embargo, el Señor los compara con aquellas ciudades de Tiro y Sidón que no estaban destinados a esta gloria, no tenían esta bendición, que allí se perdieron, desaparecieron y nunca más se levantaron, y de esa manera vivieron en tinieblas y en maldad y no tuvieron la oportunidad de ver. Y Jesús manifiesta en su testimonio al reconocer lo que esos sentimientos podían haber hecho si hubieran visto un milagro de estos. ¿Cómo se habrían arrepentido? ¿Cómo le habrían buscado? ¿Cómo habría nacido el temor en medio de ellos? Y la pregunta, ¿y quién es este? Y la respuesta también llegaría, este es el Salvador del mundo. Y habrían reconocido plenamente en que Cristo el Señor era el Salvador de todo. Pero ciudades como esta, Corazín y Betsaida, que estaban llenos de la gloria de Dios, la luz de Dios estaba en ellos, los hombres no podían ver esta gloria y de esa manera no buscar el camino que Dios quería y que, repito, el arrepentimiento para adorar a Dios, sino que de esa manera allí estaban en el camino y con las sentencias de Dios. La sentencia de Dios, porque nosotros hoy día con el conocimiento de Dios, el Señor nos habla en su palabra, a quien más se le da, más se le demanda. Los que más hemos recibido de Dios, los que más hemos visto de Dios, más se nos demanda, porque somos testigos de la obra de Dios, somos testigos de lo que Dios puede hacer con el hombre, cómo Dios puede obrar misericordia, y como hemos visto nosotros allí, la misericordia a favor de cada uno de nosotros. En los tiempos difíciles, la mano del Señor no se ha cortado, sino que ha estado a favor de cada uno de nosotros. Por ello que una vez más bendigo al Señor, porque así como estas ciudades, Corazín y Betsaida, estaban destinadas a recibir el bien de Dios, y esa es una misericordia de Dios, también nosotros. Y siempre hacemos recuerdo de esta palabra entre nosotros, que Chile será para Cristo. Y es una profecía que Dios inspiró a hombre y quedó en medio de nosotros. Y por estas profecías siempre oramos, pedimos al Señor, luchamos porque el reino de Dios también ha llegado a este medio que es nuestro país. Y de esa manera el Señor se acordó. Y Jesús cuando comisionó a todos sus discípulos que ir por el mundo, allí a predicar el evangelio a toda criatura, mostrándole el beneficio que todo aquel que creyera en él y fuere bautizado, este será salvo. Y el Señor los ordenó y les dijo claramente, y comenzaréis por Jerusalén, por Judea, y agrega en su última expresión, hasta lo último de la tierra. Entonces, en el mandato de Jesús estamos considerados para esta gloria. Y por eso que está entre nosotros esta palabra, y la repito, Chile es para Cristo. Pero ¿cómo hacer que nuestro pueblo que está oyendo, que está viendo, que allí la obra de Dios se manifiesta, que hay un pueblo de Dios, un pueblo evangélico, un pueblo que invoca el nombre de Él, que ora, que pide, que canta, que da ejemplo al mundo entero, y el mundo no se da cuenta de la obra bendita de Cristo el Señor? Por eso Dios nos dé la gracia a nosotros, que no somos participantes de esta manera, y no tengamos que tener allí como el Señor nos reconviene, porque nosotros hemos recibido el bien de Dios, hemos recibido la salud de Dios, hemos recibido lo más glorioso, el perdón de nuestros pecados y la limpieza por intermedio de la sangre de Él. Por eso que de esta manera tenemos que allí de esa forma hacer como el Señor nos manda. Y nos agrega más la palabra que quiero decir. Dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Hablaba de aquellas famosas ciudades
Corazín y Betsaida. Y Dios estaba mostrando el tiempo del fin. Cierto, unas y otras en el juicio final irán a recibir la condenación, pero estas que nunca vieron, estas que nunca oyeron, estas que nunca se hizo nada en ellos, el castigo iba a ser menos, porque la responsabilidad estaba en aquellos que recibían. Por eso que nos habla la Escritura, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y por ende tenemos que en todo, cuando oímos la voz de Dios, tenemos que buscar el camino del arrepentimiento, de mirar a Dios, que Dios está entre nosotros. Y dije que hay más de su palabra, y dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y cuando vemos a Capernaum con esta gloria, Jesús vivía en aquel lugar, permanecía. La profecía dicha por Isaías está mostrando que por sus calles allí va la luz gloriosa del Señor. Pero todo esto no les dio la seguridad. Y miramos allí, como hemos visto a través de la Escritura, como Sodoma, como Gomorra, que era compañera de ella, tuvieron que allí sufrir el castigo eterno del fuego. Y de esa manera allí poder ser destruida. Hasta ahora no se sabe dónde estaba. Alguien dice en el Mar Muerto, pero no hay una ubicación y desaparecieron. Porque en ese principio Dios los destruyó. Pero Jesús nos abrió una puerta de esa forma de vida, que si ellos en Sodoma hubieran visto un milagro, hasta ahora habrían permanecido. Sin embargo, no perecían. ¿Y por qué no hubo un milagro? ¿Por qué no hubo una palabra? Tenemos allí a Lot, que habitó entre ellos, pero que Lot tenía la bendición mientras caminaba con Abraham, dice la Escritura. Era bendecido, pero se separó de esa bendición y él no habló, no predicó, no anunció el camino allá en Sodoma. Y cuando allí Abraham intercedía por ellos, Dios llegó a decir, si hubieran 10 justos, no será destruida. Y no habían 10 justos y fue destruida. Pero Jesús habla respecto a esto. Si Lot hubiera predicado, anunciado, si un milagro se hubieran hecho, habrían habido a lo mejor más de 10 que hubieran creído el mensaje de Dios. Pero en ellos no se ejecutó porque Dios lo tenía allí ordenado. Por eso dije al principio allí que Dios tiene tan bien las ciudades, los pueblos, las naciones destinadas para buscar esta gloria. Y bendigo al Señor porque Dios ha destinado a nuestro país que busquemos su gloria, que busquemos su amor, que podamos vivir siempre arrepentidos de todos nuestros males, reconociendo que solamente Dios es el que puede limpiarnos y purificarnos y guardarnos para esta bendición. Por ello, no se diluya la fe en nosotros. No lleguemos al lugar que ser apóstatas de la fe. Cuando yo y tú has visto milagros gloriosos, cuando hoy día vivimos por fe, cuando hoy día estamos sujetos en medio de esta pandemia terrible y Dios nos está cuidando, tenemos que reconociendo que solamente por la mano de Dios estamos siendo guardados y protegidos. Por eso que no se vaya la fe de nosotros, pensemos que en medio de nosotros está la luz que estaba ordenada para estas tierras, en que allí eran tierras famosas, las tierras de Neftalí, de Zambulón, ese camino al mar a Galilea, la Galilea que Dios había permitido que ella iba a ser bendita las calles de aquel lugar, porque iba a pasar esta luz bendita, y fue bendito el lugar por los pasos de Cristo el Señor. Estuvo el Creador de todas las cosas andando por aquellos lugares, pero en medio de ellos no se produjo arrepentimiento. Por eso que el Señor sentencia a Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Cómo Dios permitió una bendición de esa manera? Todos miraban a Capernaum porque estaba Cristo el Señor. Todo era el mensaje. Todos querían llegar a correr, a sacar allí bendiciones de aquel lugar.
Sin embargo, aquella grandeza murió el Señor Jesús y de esa manera aquella ciudad desapareció. Y estas 3 ciudades, agregado uno, dice la historia de Tiberia, que también era otro lugar. Estas 3 que Jesús nombró y condenó de esa manera, porque abrió la puerta de la condenación. Allí solamente Tiberia fue una de las ciudades que escapó, y que esa solamente ha permanecido hasta el día de hoy, porque el resto de estas ciudades, Corazín, Besaida, Capernaum, aún ni siquiera saben dónde están, porque el Señor allí la destinó. No sirvió nada que se hicieran milagros, no sacó nada en que el Cristo de la gloria anduviera por aquellas calles polvorientas, no sacó nada de bendición para ellos. Por ello que esto nos previene a nosotros, para que nosotros traigamos esta gloria bendita que Dios nos ha dado. Somos hijos de Dios, Dios nos ha puesto fe en nosotros, somos una comunidad, una iglesia, somos un país que tiene esta bendición gloriosa de que en sus calles se predica el Evangelio. Y por ello que hemos orado al Señor, y agradezco al Señor que usted el día de ayer oró todo el día en esta cadena de oración, y pidiendo también que se abran nuestros templos, que allí la bendición llegue a nuestro país, porque donde hay un pueblo, donde hay un país, donde hay una nación, una comuna que se alaba y se bendice a Dios, ahí hay bendición y hay esperanza de vida. Por eso Dios nos guarda a nosotros, nos dé estas gracias, y miremos estos conceptos, y mire usted lo que Jesús revela en esta palabra. Si allí Tiro y Sidón, que eran perversas y malas, si alguien les hubiera predicado, habrían creído. Si se hubiera hecho un milagro, habrían aceptado. Y Capernaum, la grande que se había levantado, allí se hicieron tantas cosas, no buscaron el camino. Y miramos a Sodoma, que no se hizo nada, y Dios dio una esperanza que podría permanecer hasta el día de hoy si alguien les hubiera predicado, si alguien les hubiera anunciado, si alguien allí por inspiración de Dios se hubiera hecho un milagro. Dios nos bendiga a nosotros. Miremos que Dios tiene el destino de los pueblos, de las naciones, en su amor, en su misericordia, para que le sirvamos a Él. Para nosotros esta gloria no es para aquellos que están afuera, es para ti, es para mí esta gloria en que Dios nos sea manifestado a favor de nosotros, y nosotros recibimos esta luz, y por ende entonces andemos en el camino que Dios nos ha trazado, porque en ese camino nos llevará a la vida eterna. Ancho y espacioso el camino que lleva a la condenación, pero estrecho y angosto el camino que nos lleva a la vida eterna. Por eso tenemos que mirar esta bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Estamos entrando por la puerta estrecha, por el camino angosto, y de esa manera la bendición estará con nosotros, porque Dios la tenía destinada, y ya hemos visto en las enseñanzas de la escuela que en Abraham todas las naciones serían benditas. Añada al Señor bendición a estas palabras, y el Señor le bendiga para que estemos siempre en el camino de la obediencia, porque para nosotros estaba esta bendición, así como estaba para Corazín y Besaida y Capernaum, y que la rechazaron, también nosotros nos ha dado esta gloria. Pero estas palabras para que no copiemos lo que ellos hicieron, sino que en nosotros haya arrepentimiento y adoración al Señor. Para el Señor que vive honra y gloria para siempre. Quiero invitarles a una bendición de parte del Señor. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por cuanto en esta hora tú hablas por tu palabra a cada uno de nosotros. Nosotros hemos visto tu bendición, tú nos llamaste, Señor, nos escogiste para este camino bendito. Permítanos cada día, Señor, andar en la luz tuya, en el camino tuyo, para que así podamos recibir esa bendición y no tener más tarde el reproche en que allí se nos anunció, se nos habló y nunca nos arrepentimos de tu presencia. Por eso yo te ruego por todo tu pueblo, por toda tu iglesia, que tú la has guardado, la libres de todo mal y ande en el camino tuyo, porque está destinada a recibir esta gloria. Tú hiciste una obra maravillosa en ello. Ruego por todos nuestros hermanos, y en especial en esta hora por aquellos afligidos, enfermos, atormentados, tocados por este virus, que tú les sanes en el nombre del Señor Jesús. Y tu iglesia pueda ver este triunfo maravilloso, porque tú nos has dado promesa a cada uno de nosotros. Ruego por amor que bendiga el hogar de cada uno de nuestros hermanos, y tú les libres de peligro, de males, y suplas toda necesidad,
también por las autoridades de nuestra iglesia. Tú la guardes, Señor, a nuestro obispo, el directorio, los ancianos, y tu bendición sea con todos nosotros. Lo ruego por amor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, hermanos.